se va a cristalizar ácido oxálico a partir de una solución acuosa saturada, inicialmente 80 grados Celsius. O sea, tenemos una solución acuosa saturada a 80 grados Celsius. Entonces, vean que aquí tenemos la tabla de solubilidades. Entonces, si yo busco 80 Celsius, pues ahí yo tengo, por ejemplo, cuánto es la concentración que hay en ese momento. Luego dice, el ácido oxálico cristaliza como un dihidrato. Esto es importante porque no hemos visto hasta ahora el tema de la hidratación. Con los datos que se le brindan, determine la temperatura a la que ha de llevarse la solución para cristalizar el 95% del ácido inicial. Y luego dice el calor que debe removerse en kilojulios por 100 gramos de agua de la en la alimentación. Involucra balance de energía, pero al mismo tiempo hay que hacer el balance de masa. Entonces, estos son cálculos que posiblemente hayamos hecho en algún laboratorio. Pero vean que con este ejemplo nosotros podríamos hacer esto de forma experimental. O sea, hacer mediciones experimentales e inclusive con esas mediciones es que se determinan cosas como el calor de cristalización. Vamos a ver, nos dan la capacidad calorífica o calor específico de la alimentación, el calor de cristalización. Vean que aquí, bueno, nos ponen entre paréntesis exotérmico, o sea, porque esto debería ser negativo, menos 35,92. Pesos molares, es más, vean que aquí viene el peso molar del ácido oxálico con hidratado. El peso del ácido oxálico sin hidratar y el peso del agua. Entonces vamos a ver cómo digamos, cómo empezaríamos. Dice que al inicio está a 80 grados Celsius y que está saturado. Entonces dice que si está saturado debería tener 84,4 gramos por 100 gramos de agua. Entonces, me interesaría que analicemos, antes de enseñarles la solución, que es lo más fácil, pues me interesaría que analicemos un poco y que ustedes me digan cómo atacarían este problema. Por ejemplo, ¿qué base de cálculo usarían? Hay una base de cálculo que sería como la más conveniente. Acuérdense que la solución siempre se va a mantener saturada durante el proceso de cristalización. O sea, va cristalizando y lo que queda siempre va a ser una solución saturada. Eso es uno de los puntos importantes. ¿Qué pasa si yo escojo como base de cálculo tener 84,4 gramos de ácido más 100 gramos de agua? Que es la información que me da aquí la tabla de solubilidad. Dice 84,4 gramos de ácido por 100 gramos de agua. Entonces, digamos que esta sea mi base de cálculo. Ahora sí, con base en esto, ¿cómo seguimos? Digamos que el problema me dice esto, que cristaliza 95% del ácido. Eso equivale a 80-18, aparentemente. Sí, 80-18. Entonces, vean, cristaliza 95%, pero además hay un agua de hidratación. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a quedar? Unos cristales con agua de hidratación y una solución. Entonces, estamos tratando de determinar la composición de la solución. Acuérdense, en esta cuestión de los problemas, muchas veces es qué es lo que tengo en mente, la meta, cuál es la meta a la que quiero llegar. Entonces, los cálculos los voy haciendo que me acerquen a la meta. Entonces, en este caso, el agua de hidratación, pues tengo que calcularla a partir de 80,18 gramos, multiplicando, digamos, por cada mol de ácido. Sin hidratar, necesito 2 moles de agua. Entonces, pues ocuparía, por decirlo así, 2 por 18 entre el peso molar del ácido entre 90. Vean que todavía no les estoy enseñando, a propósito, no les estoy enseñando la solución
pues planteada para ver si le llegamos. 80.18 por 2 por 18 entre 90. Bueno, me da 32.072. Les recomiendo que repitamos estos cálculos y así me confirman si los números que estoy obteniendo son los números, por Eso decirlo me da, así. profe. Sí, les da lo mismo. Entonces ahora vean, ahora la pregunta es ¿qué queda en solución? ¿Qué es lo que queda en solución? Entonces, como en el ácido, pues 84,4 menos 80,18. Y a nivel del agua, 100 gramos de agua menos 32,7. ¿Correcto? Y si gustan, me dan esos números. Sería 4.22. Para el ácido. Para el ácido. Y 67,93, creo. Para el otro. 67.93, sí. Ok. Entonces, vean, esto es agua y esto es ácido. Ahora, ¿para qué querría yo saber esto? ¿Qué puedo hacer yo con estos números ahora? Si yo hago este cociente, ¿qué es lo que obtengo? Si yo hago esto. ¿Qué es lo que estaríamos obteniendo esa X? El porcentaje de agua. El porcentaje de soluto. De soluto. Pero... Sí. Entonces, vean, para eso es lo que ocupo esta información, para poder saber cuánto fue la concentración que quedó al final. Eso es lo que estamos buscando. ¿Para qué? Para buscarlo en esta tabla. Para poder, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la temperatura? Entonces ocupo saber la concentración final y saber que quedó saturada para poder hacer una lectura en esta tabla de solubilidades. Entonces vean, bueno, ustedes pueden hacer el cálculo y me lo dan. Sería 6.21. Sí, 6.21. Entonces eso es, digamos, lo voy a poner así, 6,21%. Eso equivale a 6,21 gramos de ácido por cada 100 gramos de agua. Y entonces eso me lleva a buscar aquí en la tabla 6%, vean que aquí dice 6% o 6 gramos por cada 100 gramos a 10 Celsius. Y entonces sería un poquito por encima de 10 grados Celsius. Vean que aquí ya le llegamos aproximadamente al valor de la temperatura. Vamos a ver en efecto si esa fue la solución a la que llegaron. Vean, los cálculos que están aquí básicamente son los que nosotros hicimos y vean exactamente 10.2 grados Celsius. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera parte? Pregunta A. Sí, profesor, creo que en la diapositiva anterior tenían como una masa de cristales hidratados. Creo que Sí, es simplemente sí. la suma de los dos números que calculamos. Ok. Sí, es que se fueron como por otra ruta, pareciera. Yo creo que es porque para la segunda parte a lo mejor lo van a utilizar. Entonces, con lo que nosotros hicimos básicamente, bueno, incluso aquí lo pasaron a moles, nosotros lo hicimos de una vez, lo trabajamos en gramos, pero vean que los números son muy parecidos, 80-18, 32,08 y 10,2 grados Celsius al final. Es más, 6,2% la solubilidad, todo básicamente coincidió. Entonces ahora el calor removido, a ver cómo lo calcularon.
Ok, para empezar, tenemos que ver que la temperatura cambia de 80 Celsius a 10,2 Celsius. Y después nos están dando el CP de la solución, que es 3,19 julios sobre gramos sobre grados Celsius. Y la solución, pues, es la suma 84,4 gramos de ácido y 100 gramos de agua, que era nuestra base de cálculo. Eso lo multiplicamos por el calor específico, lo multiplicamos por el delta de temperatura, y eso nos da 41,06 kilojulios. Eso es un primer calor, porque es un calor de enfriamiento. Ajá, como es enfriamiento. ¿Qué comentario tendrían ustedes aquí? Sobre todo, acordémonos de termodinámica. ¿Cuál sería? Aquí hay una forma más correcta en la que se podría haber hecho el primer cálculo. Pensemos en el delta T. ¿Cuál sería la forma más correcta de haber planteado este delta T? La temperatura de 80 tendría que ir después, entonces sería Final 10, menos inicial. 80. Correcto. Muchas gracias. O sea, lo correcto aquí habría sido final menos inicial, o sea, 10.2 menos 80, y eso nos da menos 41,06. Entonces nos indica que está saliendo, el calor está saliendo. Y eso, ¿por qué lo comento? Porque acordémonos que el calor de cristalización nos dicen que es exotérmico. Entonces también es negativo, también está generándose, está liberando calor. Es más, eso tendría una tendencia a calentar la solución. O sea, eso significa que también tengo que remover adicionalmente ese calor de cristalización. ¿Y cómo calculamos ese calor de cristalización? Bueno, ese calor de cristalización, veamos en qué unidad nos lo daban. A ver, calor de cristalización 35,92 kilojulios por mol. Entonces, vean, es por mol. Y entonces vamos a ver por mol de ácido. Vamos a decir que es por mol de ácido que cristaliza. Y entonces por eso es que se calculó los moles de ácido oxálico. O sea, 80,18 entre 90, .891, 0,891. Y eso entonces, con base en eso, pues 35,92 por 0,891, pues me da 32 kilojulios. Ese es el calor de cristalización, pues como les digo, también negativo. Los dos son negativos, entonces por eso es que los dos suman. Y al final tenemos, por eso, 73,06 kilojulios por cada 100 gramos de agua alimentada. ¿Y por qué 100 gramos de agua alimentada? Porque nuestra base de cálculo se basaba en 100 gramos de agua, por decirlo así. ¿Alguna pregunta con respecto a este balance de energía? No es solo calor de cristalización y no es solo enfriamiento, son las dos cosas.